Nacionales. A las 6:25 en la mañana continuamos con más. Ojo con esto, una diferencia de criterios entre los tribunales de apelación de Pocosí y Cartago retrasó por cerca de año y medio el proceso para determinar si la huelga del Poder Judicial que paralizó la entrega de cuerpos en la morgue fue legal o ilegal. Fue una cosa, Randall, que parecía un chiste, que los tribunales decían, no, es que a mí no me toca, le toca a usted, le toca. Y desde el 2017 fue esta huelga, y esto se ha atrasado y no sabemos todavía si la huelga es legal o ilegal en el Poder Judicial. Y aún así los sindicatos dicen que no hay que regular las huelgas, Febe. Imagínense, 2 años después no tenemos idea si esa huelga fue o no legal. En primera instancia, el Juzgado de Trabajo de Pocosí declaró ilegal esa huelga en agosto de 2017. Pero la huelga se extendió por 2 semanas. La resolución fue apelada por los sindicatos y desde entonces, hasta hace pocos días, los jueces desconocían cuál tribunal tenía que aclarar esa apelación del Juzgado de Trabajo de Pocosí. Porque el Juzgado de Trabajo de Pocosí dice que es ilegal. Llegan los sindicatos, la apelan ante el Tribunal de Pocosí. El Tribunal de Pocosí está en huelga. Entonces el presidente en ese entonces del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, dice, bueno, y mandémosla a Cartago. La mandan a Cartago y Cartago dice, ¿por qué me toca a mí si eso es de Pocosí? Y se la devuelven a Pocosí, pero Pocosí dice que no porque estaban en huelga. Y entonces se la devuelven a Cartago. Bueno, realmente es un enredo donde ya quedó claro quién va a definirlo, Febe. Fue hasta que fue a la sala segunda. Ajá, tuvo que ir a la sala segunda, ante los magistrados de la sala segunda para que dijeran a quién le tocaba. Y no estamos hablando de la huelga contra el plan fiscal, estamos hablando de la que hubo en el Poder Judicial en 2017, ¿se acuerda que no se entregaron los cuerpos en la morgue y todo este tema que se dio en 2017? Bueno, resulta que ahora sí se determinó que entonces es el Tribunal de Cartago el que tiene que determinar la legalidad o no de esta huelga. Escuchemos al especialista en Derecho Laboral, Marco Durante, quien explicó a qué se debió el conflicto que retrasó significativamente este proceso. La resolución de primera instancia que declaró ilegal la huelga de los funcionarios judiciales era el Tribunal de Apelaciones de Civil y de Trabajo de Limón. Pero este tribunal, recordemos que en octubre del 2017 se inhibió de conocer este caso, alegando que ellos habían participado de forma activa en el movimiento de huelga. Y cuando Presidencia de la Corte Suprema de Justicia conoce esta inhibitoria y se da cuenta que en este Tribunal de Apelaciones no hay jueces suplentes que sustituyan a los que se inhibieron, entonces por cercanía territorial dispuso que quien tenía que resolver era el Tribunal de Apelaciones de Cartago. Este presenta un conflicto de competencias ante la Sala Segunda y es, hace unos días atrás, la Sala Segunda la que dice, tiene razón la Presidencia. Y ojo con esto, porque recordemos que esa huelga, donde se da todo esto en 2017, se generó por una iniciativa que discutían los diputados para reformar el sistema de pensiones del Poder Judicial. ¿Recordará usted esa discusión? Bueno, le voy a contar algo. Ese proyecto ya se convirtió en ley de república y entró a regir en mayo del 2018, mientras que hasta hoy, aún se desconoce si la protesta fue legal o ilegal. Queda determinar si los servicios que presta el Poder Judicial son o no servicios en los que se prohíbe el movimiento huelguístico. En la primera resolución se determinó que el servicio, principalmente de morgue judicial, era un servicio que se requería como esencial y que por lo tanto la huelga de todo el Poder Judicial no tenía amparo o validez como una huelga legal. Ahora le corresponderá al Tribunal de Apelaciones de Segunda Instancia determinar si confirma o no esta resolución. Bien, ahí está, parece un chiste. 2 años después, ya con la ley aprobada por lo que se habían manifestado con las familias afectadas por el atraso en la entrega de los cuerpos, Febe, no tenemos idea si esa huelga, cuya particularidad fue esa, no entregaron los cuerpos de las víctimas a las familias, si es una huelga que fue legal o ilegal. 6:30.